Con todos, es un gusto saludarles el día de hoy. Para nosotros en el PMI Capítulo Ecuador es un placer tenerlos acá. Estamos ejecutando un nuevo webinar organizado por toda la Junta Directiva y que tiene como objetivo principal hacer que cada uno de ustedes tengan un mayor desarrollo profesional. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un panel, digamos, de lujo. En mi caso personal, muy emocionado por tener un grupo de expertos profesionales de altísima calidad, con grandiosa experiencia en el sector público, en el sector privado, personas que han generado consultoría no solo en el ámbito local, sino también a nivel internacional, lo cual pues da mucho que decir de la forma que ellos trabajan y que han generado conocimiento en este tema tan interesante como es la gestión del cambio. Antes de empezar, pues voy a darles la palabra para que se introduzcan, porque no hay nadie mejor que cada persona pueda decirnos a qué se ha dedicado y se introduzca con el grupo, ¿no? Ahora estamos con 16 participantes, todos miembros del PMI Capítulo Ecuador. Lo hemos hecho así justamente para que tengan un beneficio exclusivo, que saquen provecho a su membresía, y por eso pues estamos con este grupo de participantes de acá de Ecuador. En este caso, pues bueno, te voy a ceder la palabra a Edgar para que te introduzcas con todos nosotros. Por favor, tienes la palabra ahora. Chévere, gracias David, amigos del panel, David Torres, Baruch, un placer estar con profesionales de este nivel que han incursionado en el tema de gestión del cambio de una forma poderosa en estos últimos años, y eso es súper importante, y sobre todo en sectores como el público, que a veces suena algo complejo. Bueno, muchos me conocen, mi nombre es Edgar Álvarez. Yo soy director del Human Change Management Institute para Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Human Change Management Institute es hoy por hoy el instituto que está liderando los estándares de gestión del cambio a nivel mundial. Y eso es interesante desde el punto de vista tanto del uso como de la cobertura de un cuerpo de conocimiento. ¿Cierto? Es el equivalente al Project Management Institute, del cual todos somos parte en el mundo, un poco para tenerlo referencia. Y he tenido la oportunidad de trabajar en este tema de gestión del cambio de manera informal desde hace 25 años, de manera formal desde hace 15 años explícitamente. He tenido la oportunidad de editar, de ser el editor y ser parte de ciertas entradas en el Human Change Management Body of Knowledge, que es el cuerpo de conocimiento más usado actualmente. Entonces, he sido el editor de este cuerpo de conocimiento y también el editor del Human Change Management Body of Knowledge para entornos ágiles. Entonces, es interesante el mirar cómo esto pasa. Y he tenido la suerte de ser el creador, consultor que ayudó a la organización, una de las organizaciones más grandes a nivel de Latinoamérica, de crear la primera oficina de gestión del cambio en Latinoamérica, que sucedió más o menos entre el 2012 y el 2013, que es interesante. Ya si hay espacio se los platicaré. Y practicante de proyectos, practicante de todo este tipo de cosas todo el tiempo y completamente abierto a colaborar con todos mis amigos. Muchas gracias, Edgar. Excelente experiencia. Bueno, ahora vamos contigo, David Torres. Cuéntanos un poco de ti. Hola, muy buenas tardes con todos. Gracias, David, por la invitación. Qué gusto, Baruch y Edgar, compartir con ustedes este espacio. Bueno, mi nombre es David Torres. Tengo una experiencia aproximada de unos 12 años en tema de proyectos y específicamente en temas de gestión del cambio desde el 2015, aproximadamente unos 6, 7 años. Estoy a cargo de la oficina de gestión del cambio del servicio de rentas internas. Han sido 6 años maravillosos en donde se ha podido implementar muchos temas de gestión del cambio y bueno, en esta oportunidad poder compartir todas esas experiencias. Estamos a las órdenes y gustosos de estar en este panel. Gracias, David. Muchas gracias, David. Baruch. Muchas gracias, David. Buenas noches a todos. Qué gusto poder compartir con ustedes estos minutos y tener esta agradable conversación con unos panelistas de lujo, como ya lo dijo David. Pues bueno, soy practicante de temas de gestión del cambio
desde hace más de 12 años. Tuve el gusto justamente de haberme certificado con Edgar en HCMI, el primer certificado en Ecuador con un curso impartido por él. Aún lo recuerdo, en el año 2012. Antes de eso, pues manejábamos gestión del cambio también con David. Fuimos compañeros en el servicio de rentas internas, pues con unas metodologías más informales, pero podríamos decir que el Inception, la primera metodología formal de la cual tuve el gusto de conocer fue HCMI, que es excelente. Y pues luego, durante el tiempo, fui incursionando más en el tema de integración de proyectos con gestión del cambio. Tuve la suerte de ser el gerente del proyecto de fortalecimiento del servicio de rentas internas desde el año 2013 en adelante. Y pues de haber incursionado en estos temas de gestión del cambio en algunos otros países. Actualmente soy consultor para el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y también para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estamos formando justamente una oficina de gestión del cambio en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y pues bueno, ha sido una experiencia maravillosa y compartir justamente estos conocimientos, tal vez estas lecciones aprendidas, siempre va a ser un gusto. Y pues desde el principio, la idea es que todos seamos conscientes de que todos estamos cambiando todos los días. El cambio es la única constante que existe. Así que será un gusto pues participar con ustedes y también me pongo a las órdenes en todo lo que sea necesario. Perfecto, Baruch, muchas gracias. Muy bueno el mensaje también, todo cambia, ¿no? Efectivamente no nos bañamos en el agua del río 2 veces, siempre está en movimiento. Y pues nosotros como seres humanos también estamos en movimiento. Antes de empezar ahora con el panel, nada más recordar a todas las personas que el formato que vamos a utilizar hoy día es un formato, como bien lo dije, panel. La intención es justamente que las personas que están involucradas acá puedan generar información basada en su experiencia en este tema de gestión del cambio. Está abierto para todos ustedes el sistema de preguntas y respuestas. Eso puede ser muy interesante por si tienen alguna consulta que quieran hacer. Nosotros vamos a separar tiempo al final del evento para contestar esas preguntas que pudieran tener. No vamos a tener una presentación, es una charla, así que va a ser muy entretenida y les agradecemos nuevamente por todo el apoyo que han tenido con nosotros en esta presencia. Vamos a empezar contigo, estimado Edgar, en el tema inicial que creo que tenemos mucho interés los practicantes. Y es que, pues como todos sabemos ahora que hemos revisado el PMBOK en la 7ª edición, pues se ha incorporado la gestión del cambio como una práctica, un principio fundamental que necesitamos utilizar para generar proyectos exitosos. Y en ese sentido, tú que has tenido mucha práctica en la aplicación de ambas disciplinas, ¿qué opinión tienes al respecto? Respecto principalmente a la visibilidad que se le otorga. ¿Por qué crees que el PMI ha tomado una decisión de este estilo? Cuéntanos. Mira, te voy a poner como referencia una reunión que tuve en Atlanta con gente del PMI en el 2001, cuando recién empezaba yo a trabajar de forma aleatoria con ellos en voluntariado. Y una de las primeras cosas que en 2001 se platicaba con la gente que nos habíamos reunido allí para echar ideas era que faltaba algo que gestionar el cambio de manera adecuada y la cultura organizacional cuando hacías proyectos. En 2001. Y recién, entre el 2012 y el 2014, el PMI tomó una iniciativa específica que todos los practicantes que seguimos el mundo del PMBOK, entre otros cuerpos de conocimiento, pudieron darse cuenta. El primero es que oficialmente en la 5ª edición del PMBOK se introdujo un área de conocimiento nueva que se llamaba el Stakeholder Management o gestión de stakeholders, como una iniciativa para gestionar el cambio, tratando de darnos la vuelta así el hecho a los practicantes de la Dirección Profesional de Proyectos para fijarnos en estos entornos. En el 2013, en el Congreso del PMI en Estados Unidos, en el 2013, el PMI lanza este pequeño libro, ¿sí?
Es un librito, bueno, no se lo ve por mi filtro, que es Gestionando la gestión del cambio organizacional, una guía práctica. Para las personas que son miembros del PMI, lo pueden descargar de forma gratuita en la librería del PMI, y ese es el primer estándar formal que el PMI trae junto con la versión 5 del PMBOK en el 2013. Mira, interesante. Ahora la pregunta es ¿por qué lo hizo? Porque en esa época las organizaciones, solamente el 8% de las organizaciones a nivel mundial tenían alguna referencia metodológica de gestión del cambio. Interesante. Al 2020, en un benchmark que hizo el Human Change Management Institute, igual a través de una investigación, solamente el 25% de las empresas en Iberoamérica tienen una referencia formal de gestión del cambio. Entonces, ¿qué es lo que hizo el mundo de proyectos? El mundo de proyectos significa vivir en el cambio. Entonces, de alguna forma, el PMI tomó eso y uno de los pilares que trae el PMBOK 7, uno de los pilares es hacer referencia, ¿sí? Cuando habla de cultura, liderazgo, proyectos, introduce como uno de los pilares, juntamente con el tema de gestión de beneficios, la gestión del cambio organizacional. No es nuevo, mi estimado David. Como ves, el Project Management Institute viene trabajando en un montón de espacios. Ahora un dato adicional que es interesante. En Latinoamérica, solamente el 10% de los PMPs certificados en Latinoamérica, más o menos, tienen formalmente una certificación o formación en gestión del cambio. Esto implica que para el PMI realmente ha abierto la puerta y ha abierto un reto para los PMPs de la región. Excelente, estimado Edgar. Pues no sabía esa historia. Mira, qué interesante ir viendo cómo este concepto ha evolucionado en el transcurso del tiempo. Ya son varios años, ¿no? Desde que tuvimos este tema de gestión de interesados, que dio la puerta para que posteriormente salgan estas guías prácticas y pues que ahora se le genera una visibilidad para generar un proyecto exitoso. Y también qué bueno saber que todavía tenemos trabajo por hacer, ¿no? Los gerentes de proyecto tenemos una certificación bastante buena con el tema del PMI, y pues hay oportunidades de seguir ampliando este conocimiento que podemos generar a través de estas buenas prácticas. Excelente. Muchas gracias, estimado Edgar. Vamos ahora contigo, estimado Baruch. En este caso, pues, vamos a hablar de otro tema que es bastante interesante, y es que en la gestión del cambio hay varias metodologías, como tú sabes, y de esas metodologías, pues cuéntanos cuáles son las que tú has utilizado en tu trayectoria profesional. ¿Qué has aprendido de eso, de esa aplicación de las metodologías? Y pues bueno, supongo que no siempre las has utilizado. Entonces, ¿qué pasaba en tus proyectos cuando no utilizabas ese tipo de metodologías? Bueno, metodologías, como tú lo has mencionado, hay muchas. Puedo mencionar 3 que han impactado mucho en mi vida. La una es Kotter, la otra es justamente HCMI y la otra es ProSci. Yo creo que las 3 definitivamente han marcado mucho los conocimientos y las lecciones aprendidas. ¿Qué es lo importante? Metodologías hay muchas, metodologías hay varias. Yo creo que conforme vas conociendo las metodologías, vas tomando partecitas de cada una de ellas y vas armando un propio menú, un propio repertorio que te va generando una customización propia, según lo que te vaya funcionando. Yo creo que las metodologías no deben ser una camisa de fuerza, sino una guía práctica que, acompañada con tu experiencia, te ayuda a decidir qué camino vas a ir tomando, qué herramientas, qué disciplinas, qué ceremonias vas generando en las mismas. Entonces, en un principio yo recuerdo que para allá en el año 2010, en el servicio de rentas internas, pues empezamos a hablar de los temas de gestión del cambio y no teníamos ninguna metodología formal, sino más bien utilizábamos un mix de temas presenciales tales como talleres de cuerdas bajas, temas de liderazgo, para poder encontrar en la gente ese sentido de conciencia de que hay temas que van cambiando y que deben ir generando pues este apoyo hacia la organización. Pero faltaba siempre algo, faltaba justamente esa estructura metodológica de saber cómo
tenías que ir siguiendo un paso a paso. Y recuerdo que una de las primeras, y más bien el estudio formal que hicimos, adoptamos HCMI y empezamos a trabajar con las mismas, y pues empezamos a tener mejores éxitos, empezamos a tener esos réditos tangibles de ver que la gestión del cambio llevada estructuradamente con un ordenamiento adecuado y en los tiempos adecuados y no como un salvavidas cuando ya todo está medio complicado, da sus resultados. Con el tiempo fui conociendo otras metodologías como Kotter, como ProSci, y creo que combinar ese compendio de conocimientos es algo que enriquece mucho al proyecto, sobre todo desde el punto de vista en que le da ese enfoque ordenado y permite generar una integración entre los procesos, tanto del proyecto como los procesos de gestión del cambio. Entonces, si tenemos que hacer un resumen, ¿cuál es la ventaja? La gestión de proyectos o las metodologías de gestión de proyectos son la parte técnica, ¿sí? Mientras que las metodologías y herramientas de gestión de cambio son la parte hacia la persona, son la parte del involucramiento de los colaboradores, de los interesados, la parte suave de ese cambio que tiene que irse amalgamando con la parte técnica. Entonces, deben ir a la par, deben ir como dos trenes juntos, porque si uno de los dos falla, pues no va a haber una llegada a puerto seguro. Entonces yo creo que por ahí es el tema de mayor riqueza cuando hablamos de cuándo usar una metodología estructurada para temas de gestión del cambio. Interesante, Baruch, muchas gracias. Me parece pues que es algo clave para los practicantes saber que hay opciones, como tú bien dices. También conocer que el tema de las metodologías son herramientas, ¿no? Como ahora también lo promulga el PMI, genera una serie de herramientas que se van adaptando conforme el proyecto que vayamos ejecutando, ¿no? Dependiendo de la cultura, del lugar en donde se ejecuta. Y saber también que a la final de cuentas en un proyecto es clave tener desde un inicio el acompañamiento de este tipo de gestión, que van de la mano, que tenemos que utilizarlo en los proyectos que los realicemos y no dejarlo de lado. Interesantísimo, estimado Baruch. Ahora vamos pues con David Torres. David, como bien lo dijo cuando se presentó, él está generando importantes resultados en el sector público en el tema de la aplicación de gestión del cambio, principalmente desde la visión de un proceso recurrente que se ejecuta en las organizaciones. En ese sentido, pues David, quiero hacerte una pregunta y es, sabemos que en el sector público hay cambios constantemente, es quizá uno de los mayores impulsores porque allí es donde se generan nuevas regulaciones, sabemos que también pues se crean nuevos servicios a los ciudadanos y eso pues impacta a cualquier persona que esté involucrada en este accionar del sector público. Según tu experiencia, pues ¿cómo has manejado esa resistencia que pueden tener los ciudadanos a un determinado proyecto? ¿Qué te ha salido bien de esto? Y si es que pudieras hacer una nuevo estilo, digamos, del proyecto o del proceso que ejecutes, ¿qué podrías mejorar al respecto? Gracias, David, por la pregunta. Bueno, aquí voy a hablarte desde la experiencia personal, un poco en el sector público, en el servicio de rentas internas. Creo que lo más difícil y lo principal es cambiar un poco el chip de la organización justamente para que tenga esta visión de gestión del cambio. Más aún, como todos conocemos, el tema de gestión del cambio nace mucho con el tema de proyectos. Sin embargo, en organizaciones o instituciones públicas como en el servicio de rentas internas, pasa a ser ya los proyectos pasan a ser ya el pan de cada día. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la organización tiene ya que volcarse a tener una cultura y una visión de gestión del cambio. Ya no únicamente para un proyecto, sino para
llevar a la visión de la organización hacia un futuro. Entonces, una vez que podamos entender esto en las organizaciones o en las instituciones, vamos a poder entender también las necesidades de los clientes, es decir, la calidad del servicio que tenemos que hacer. Y únicamente de esta manera, pues, poder hacer servicios de calidad que puedan llegar con esa visión también de la ciudadanía y esas necesidades para poder ser cubiertas. Hemos tenido algunos proyectos dentro del servicio de rentas internas en los que ya hemos podido implementar desde el inicio temas de gestión del cambio. Te hablo más o menos desde el 2015, ya tenemos formalmente metodologías y procedimientos. Ustedes conocen que en el servicio público es bastante el tema de procedimientos que tenemos que cumplir, las reglas, normas, no podemos hacer nada más allá de lo que está escrito. Y por ende el tema de gestión del cambio en el servicio público se vuelve un poco más, se puede decir, burocrático en el sentido de tener que hacerlo metodológicamente instrumentado. Entonces, nos ha ido bastante bien. También manejamos en un principio el tema del HCMI. También todo el grupo y la Oficina de Gestión del Cambio estuvo certificado con Edgar desde el 2015. Pero comparto también con Baruch el tema de que todas las metodologías te van generando un rédito y un apoyo para que tú puedas un poco customizar justamente la metodología propia para tu organización, y eso es lo que hemos hecho en el servicio de rentas internas. Muy interesante, David, gracias por generar ese conocimiento. Pues importante saber que en el sector público es algo mandatorio, que es algo que se tiene que hacer para asegurar el éxito de los proyectos, y tener pues un abanico de opciones en ese sentido es clave. Me gusta mucho saber también que hay que partir desde los intereses del ciudadano, tener una clara comprensión de qué es la calidad, qué servicios ellos esperan, cómo lo tienen que recibir, que seguramente eso pues ayuda muchísimo para que sientan que está siendo considerada su voz en la incorporación de esos servicios, y entonces esa resistencia pues sea manejada de una mejor forma. Gracias, David. Vamos nuevamente a regresar contigo, Edgar, y sin antes pues mencionarles a todos los asistentes un poco de anuncios. A quienes están certificados, nosotros les vamos a entregar un PDU. Todos los que se han mantenido en esta sesión desde el inicio van a recibir un PDU. Nosotros nos encargaremos al final de reportar esa unidad de desarrollo profesional. Ahora vamos, Edgar, en el siguiente tema, pues cuéntanos, de acuerdo a tu experiencia que has tenido, ¿cuál ha sido el proyecto que has realizado con la mayor cantidad de impactos en los procesos, personas o los sistemas de información en el que has estado tú involucrado? Y si tuvieras que hacer nuevamente este proyecto, reiniciarlo, ¿qué harías distinto a lo que gestionaste en ese momento? Voy a tratar de darme el tiempo para mencionar tres rapidísimos. El primero, una organización global que se juntaba, compraba, una organización chiquita global que compró una organización grande. 8,500 colaboradores distribuidos en 20 países en Latinoamérica, 2010-2012. El reto era que esta organización chiquita cambie completamente la cultura organizacional de esta organización grande que iba a ser absorbida. La gestión del cambio, los proyectos están directamente ligados con la cultura organizacional. No existe cambio en el mundo, no existe proyecto que no toque la cultura organizacional. El primer sentido de esto es crear una nueva cultura organizacional. Entonces, el reto es cómo llegas a 20 países, más de 8,000 colaboradores con una cultura nueva. Y esa cultura nueva implica conocer cada uno de los estamentos organizacionales en cada uno de esos países. Y obviamente el reto más grande es transversalizar ese proceso para que esto se haga realidad. Y ahí viene una de las cosas que yo menciono de manera constante. La gestión del cambio no es un acto de magia.
Un director de proyectos, un director de cambio no es Harry Potter para sacar su varita y hacerlo de la noche a la mañana. Esto significa que la alta gerencia compre el proceso, porque la gestión del cambio es un proceso ordenado, un proceso iterativo, muchas veces experimental, que no solamente está atado a un conjunto de buenas prácticas o normas. Tienes que hacer un montón de cosas, tal como lo decía Baruch y David. El casarte a veces con una sola metodología te nubla el hecho de ver otros ángulos que no lo estás mirando en una organización. Entonces, esto fue un reto. ¿Qué haría diferente? Como lecciones aprendidas de este proceso, básicamente es involucrar desde el inicio a las bases organizacionales. Que esto tiene que ver en sentido, porque en el aprendizaje normal, lo que te dicen las diferentes metodologías o cuerpos de trabajo, de manera general te dicen, crea un equipo que te permita avanzar, crea un equipo de avanzada. Pero en ciertos proyectos, el solo crear un equipo de avanzada no es suficiente. Necesitas abajo de tu equipo de avanzada un equipo de lo que nosotros llamaríamos en lenguaje normal un equipo de territorio. Ese equipo de territorio que te permita sustentar lo que tú estás haciendo, no solo ese equipo de avanzada y liderazgo formal. Entonces yo creo que es esto que algo que yo alcanzaría a hacerlo, porque esto nos bloqueó más o menos un año el poder despegar adecuadamente con el proceso. Al final de cuentas lo logramos. Fueron dos farmacéuticas en ese momento las más importantes a nivel mundial, en las cuales nosotros ayudamos a cambiar todo el contexto en toda Iberoamérica. Segundo proyecto. Este es un proyecto que es súper importante, es un proyecto con una organización explícita de las Naciones Unidas. Sí, este grupo explícito de las Naciones Unidas a nivel de toda Latinoamérica igual, este grupo quería cambiar su forma de hacer las cosas. Es un grupo de 65 personas. Oye, dirás, oye, pero me estás hablando de una gestión de cambio de 65 personas. Pues te voy a dar el dato. Lo que este grupo hace a nivel de Latinoamérica es impactar en todos los países de los cuales son firmantes, impacta, ejemplo, aquí en el Ecuador a 17 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tienes en Colombia? Como 40 y algo. Suma todos los habitantes en millones de habitantes. Este grupo de personas impacta a todos ellos. Y la forma en cómo estaban haciendo ese trabajo debía ser lo que nosotros llamamos modernizada, debía ser cambiada, digitalizada. No te imaginas lo que significa trabajar. Bueno, ustedes sí lo conocen, David, Baruch, y tal vez tú también, David Borja, el hecho de lo que significa trabajar para una institución pública global. Las instituciones públicas globales son más complejas que las instituciones públicas locales. Son más complicadas de trabajar. Y algo que no teníamos ahí era la conciencia del director general de esta organización para el tema de gestión del cambio, que es algo básico. Si no tienes patrocinio, ahora nos fuimos al otro extremo. Mira, bases en el un lado, lo que te comentaba, en este otro lado es patrocinio. Si no tienes patrocinio y una visión clara de tu patrocinador hacia dónde vas, va a ser complicado realizar un proceso de cambio. No importa los gurús que tengas alrededor, no importa, ¿sí? Da lo mismo. No importa si haya venido, no sé, John Kotter, no importa si haya venido cualquiera de ellos, no puedes cambiar porque simplemente no hay esa cabeza. Lo tienes desde aquí hacia afuera, pero en tus formas de ver el mundo no lo haces. Y el patrocinio y esa visión clara, que si bien es cierto, lo dijiste en alguna reunión, no lo llevas como persona a la organización, no lo puedes hacer. Fue algo infructuoso, digamos que lo logramos, van trabajando 7 años con una nueva visión, con un nuevo contexto, y ha sido bastante exitoso para esta organización, que es la organización que ayuda a los países a gestionar los riesgos. Entonces es una organización chiquita, pero con un impacto importantísimo a nivel de los países. Y el tercero, creo que uno de los proyectos más grandes en los cuales comencé a invertir parte de mi vida desde el 2010 aproximadamente, que es hacer que las organizaciones sean conscientes de que necesitan gestión del cambio organizacional. Y esa conciencia, y estoy hablando del mercado de Iberoamérica, Ecuador es un mercado muy interesante para eso, pero te puedo decir, mi estimado David, Baruch y todos los participantes, que nuestro mercado ecuatoriano todavía no tiene la conciencia de lo que significa realmente la gestión del cambio. La gestión del cambio en nuestros mercados latinoamericanos, iberoamericanos, desde España hacia acá, hablemos de Iberoamérica, creen que todavía la gestión del cambio es un plan de capacitación y un plan tibio de comunicaciones. Pues realmente las personas que hemos trabajado en gestión del cambio vemos que no es así, porque las organizaciones creen todavía que la gestión del cambio es para ayudar a los seres humanos.
Eso es el 50% de la verdad. El otro 50% de la verdad es que las organizaciones, al hacer gestión del cambio, se ayudan a ellas mismas. Cada vez que existe un cambio, las organizaciones bajan los niveles de productividad. ¿Y qué creen que pasa al bajar los niveles de productividad? Las organizaciones pierden plata y esa plata se va directamente a su EBITDA. Para las personas que trabajan en proyectos, en estrategia, ¿qué significa que el EBITDA baje? Es importante tenerlo en cuenta, entre otros indicadores. Entonces, el tercer reto ha sido ese, el concientizar a las organizaciones para que trabajen. ¿Qué haría diferente? Pues bueno, hacer diferente con eso, tal vez crear más conciencia al respecto de más organizaciones adeptas a este proceso. Y yo creo que el Project Management Institute a nivel de Latinoamérica hace algunos años, a mí particularmente me ha abierto las puertas, pero sin embargo siempre ha faltado influenciar mucho más allá. Y yo creo que este tipo de eventos, mis estimados amigos y mis estimados participantes del panel, ayudan muchísimo, sobre todo cuando la gente se queda con ese bichito. ¿Qué gano yo haciendo esto? Y yo creo que la parte importante es qué ganamos todos al hacerlo. Y yo creo que esos como 3 proyectos macros que te he comentado, yo creo que hay un montón de cosas más que hacer. Recuerden, solo el 25% de organizaciones en Iberoamérica tienen procesos de gestión del cambio formales. Hay un 75% de brecha que es completamente abierto. Interesantísimo, Edgar. Pues me parece clave lo que has mencionado. Quizá es aplicar partes de la metodología de la gestión del cambio para implementar un proceso dentro de una organización, que es justamente entender por qué necesitamos utilizar estas herramientas a fin de que se compre la idea, ¿no? Eso es clave. Y algo que siempre, también en la experiencia de los proyectos que he podido participar, influye muchísimo es la forma en la que el patrocinador o los altos mandos de una organización influyen para que este tipo de herramientas funcionen. Pues si esa prioridad se la otorga desde los lugares más altos de la organización, pues seguramente en el resto del proceso va a ser mucho más fácil. Interesantísimo, estimado Edgar. Vamos nuevamente ahora contigo, Baruch. Vamos a hacer una pregunta que es muy interesante desde la práctica también que has podido tener. Y pues en un proyecto en particular que tú hayas realizado, pues, y lo has mencionado un poco al inicio de tu presentación, y lo que quisiéramos saber es, ¿cuándo tiene que empezar este proceso de gestión del cambio? ¿En qué etapa? ¿Debe iniciar con el proyecto en la etapa final, cuando un sistema de información se lo va a implementar? ¿Cuándo piensas que es mejor hacerlo y qué enseñanza te ha dejado hacerlo si es hacia el final? Bueno, lo hablábamos hace un momento cuando comentábamos sobre la integración de los procesos de gestión del cambio y de gestión de proyectos. Personalmente yo recomiendo que la gestión del cambio inicie desde cuando se está generando el caso de negocio del proyecto. Es decir, desde la etapa más temprana, estamos hablando de antes de la factibilidad del proyecto, antes de crear un acta de constitución. Es decir, ya cuando se va generando el caso de negocio, el sponsor del proyecto, el que posiblemente va a ser el gerente de proyecto, los principales involucrados, ya deben entender cuáles son los drivers del cambio. Ya deben saber cómo se va a impactar con el proyecto en la organización. ¿Cuál va a ser el propósito del proyecto? ¿Cuáles van a ser los procesos impactados? Y sobre todo, ¿cuáles van a ser las personas que se impactan? Como en una pregunta que nos ponían en el interno y que ponía yo mi opinión. El cambio de la organización es la suma de los cambios individuales. Es la suma de los cambios de cada persona. La organización per se asimila todos esos cambios y cambia. Y ahí vienen los procesos inherentes, como decía Edgar hace un momento, de la cultura organizacional. No existe un proyecto que no cambie la cultura organizacional, que no cambie un proceso, que no cambie una herramienta de la organización. Entonces,
es sumamente importante que la gestión del cambio no sea tomada como se toma actualmente como un salvavidas. Ya cuando se ve que el proyecto está teniendo dificultades, cuando nuestras métricas de avance de proyecto, de SPI, de CPI están empezando a tonarse en rojo, como quien dice, nos acordamos de la Virgencita del Quinche, gestión del cambio, y empezamos a ponerle velitas a ver si es que nos salve el proyecto. No, eso posiblemente va a ser peor. Eso posiblemente va a sonar a un esfuerzo desesperado, desordenado, sin pies ni cabeza, que lo que va posiblemente es a confundir más a las personas. No digo que eso siempre suceda, pero posiblemente en etapas muy tardías de un proyecto, cuando ya los sponsors han dejado de creer posiblemente en el mismo, cuando los mandos medios ya empiezan a dudar, porque los mandos medios son el sándwich, ¿no? De lo que yo digo en la gestión del cambio. Son los que reciben las órdenes de los sponsors o de las autoridades y son los que tienen que comunicar hacia abajo al personal operativo lo que están pidiendo desde arriba. Entonces son un sanduchito, están presionados. Entonces ya cuando eso está complicado, la gestión del cambio posiblemente no llegue a ser. Hay una estadística del PMI Brasil del año 2008-2009, no recuerdo si es que se hizo una medición actual, de que el 65% de los proyectos que utilizaron gestión del cambio, pues cumplieron con su alcance, con su tiempo y con los recursos, es decir, con la triple restricción. Es decir, cuando empezaron utilizando gestión del cambio desde etapas iniciales, pues han tenido una tasa mayor de éxito. Y hay estudios justamente de ProSci en los cuales ProSci hace estudios cada 2 años, el último fue el 2018. En este último estudio de ProSci se encuestaron 8,000 empresas a nivel de Estados Unidos y de Europa. Prácticamente el 95% de las organizaciones que utilizaron metodología de gestión del cambio estructurada con oficina de gestión del cambio y personal dedicado exclusivamente a gestión del cambio, lograron tener éxito en sus proyectos. Entonces, las estadísticas y la experiencia hablan por sí solas. Mientras más temprano venga la gestión del cambio, pues más posibilidades tiene su proyecto de llegar a cumplir con sus objetivos, con su caso de negocio, con su propósito, con su tiempo, con sus recursos y pues obviamente con los beneficios que usted ha planteado como sponsor. Excelente, Baruch. Mira que ahora con tu exposición me has enseñado algo bastante interesante, pienso, que es no poner la gestión del cambio cuando uno está iniciando el proyecto, es decir, cuando ya se autoriza en un portafolio de proyectos y ya estoy empezando a asignar recursos y a trabajar en la planificación, sino que algo que es mucho mejor es regresar a la etapa anterior, que es el diseño, cuando estoy diseñando el proyecto, ni siquiera antes de priorizarlo, sino estoy diseñándolo, estoy haciendo una idea de lo que quiero lograr, desde ahí incorporar el proceso de gestión del cambio para entender claramente lo que bien mencionas, de entender todos esos impactos que puede tener sobre el tema de los procesos, las personas y la tecnología de la información y ya tenerlo desde ahí contemplado. Así que me parece una excelente idea, es algo muy bueno, retador, pienso yo, para las organizaciones, porque sabemos que los proyectos salen de último momento, ¿no? Sería bueno hacer este proyecto y pues no hay un diseño adecuado y esto suena muy bueno. Gracias, Baruch. Vamos ahora pues a regresar contigo, estimado David, y en esta ocasión pues quisiera preguntarte que la cultura organizacional es muy determinante en el tema de la gestión del cambio. Es algo clave, de hecho, más adelante pues también vamos a hablar de esto, una de las preguntas que nos han hecho. Y en ese sentido, pues, en el sector público, ¿cuáles son los rasgos particulares de ese tipo de cultura de trabajo y que pueden ser claves
considerar para implementar un proyecto. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque seguramente en algún momento cualquiera de las personas que están acá en el grupo, nuestros practicantes y profesionales, van a estar involucrados ejecutando un proyecto en el sector público. Quizá ya lo hacen. Tenemos gente en distintas industrias. Así que cuéntanos cómo esto influye y qué componentes pues has tú gestionado para mejorar este tema de los proyectos en el sector. Gracias, gracias David. Bueno, ya lo dijo Edgar, Baruch, lo importante del patrocinio dentro de los proyectos. Imagínate ahora lo mismo en una institución pública. Obviamente, el tener el patrocinio de todos los directores, de todo el nivel jerárquico superior se vuelve cuanto más complicado. Bueno, ¿cuál ha sido la experiencia y tal vez las buenas prácticas que les podemos comentar en este sentido? Creo que, como todos conocemos en el sector público, el tema político es bastante fuerte, entonces necesitamos o requerimos blindar a los proyectos. Ese es uno, lo hicimos muy bien en el 2015 cuando empezamos con uno de los proyectos más grandes que hemos tenido. ¿Cómo blindar un proyecto de este tema? Básicamente podría hacerse con algún organismo internacional, por ejemplo, el BID, la CAF, Fondo Monetario, tal vez comprometer ya ahí en el proyecto que sea bastante técnico y con el acompañamiento de un organismo internacional. Otra manera, otra forma que nos ha ido bastante bien es también haciéndolo bastante técnico, ¿no? Es decir, instrumentalizando ya todos los procedimientos, teniendo todos los instructivos para la gestión de proyectos, para la gestión del cambio que te indica claramente, ya estableciendo dentro de los documentos institucionales que cada proyecto o cada impacto institucional necesite o requiera gestión del cambio para su proceso. Y finalmente, bueno, tenemos una ventaja o una recomendación en el servicio público, es que justamente todos los gerentes de proyecto o los capitanes de barco, que se les puede decir, puedan ser dolientes de los proyectos y que sepan desde un inicio que la gestión del cambio es importante. Para ello, por ejemplo, puede ser muy importante que estos gerentes o estos patrocinios que viene ya a cada responsabilidad de proceso puedan ser de carrera. Si es que se logra eso, porque como tú sabes, en el tema público, si es que llega una nueva autoridad, cambia todos los niveles jerárquicos superior y cada proyecto se puede venir abajo. Pero si es que blindamos de estas tres maneras o tres buenas prácticas, como les acabo de mencionar, es posible que los proyectos tengan una continuidad y no se vean afectados por el tema político. Muy interesante, David, lo que acabas de mencionar, esto de blindar los proyectos ante factores externos recurrentes, digamos, que han sucedido en varias iniciativas que se ejecutan en este tipo de sector, que principalmente tienen problemas de continuidad por el hecho de que va haciendo un cambio de política pública y pues el interés de contar con patrocinios que generen esa protección y además pues tener gerentes de proyectos que estén involucrados totalmente, que no sean removidos tan fácilmente, digamos, para que sigan con el proyecto hacia adelante, porque sabemos mucho desde la práctica, quienes hemos estado trabajando esto, que pues a veces cada gente de proyecto queremos también poner nuestro grano de arena, nuestro estilo en el proyecto quizá, y cuando son proyectos muy largos, entonces pues esto puede de alguna manera retrasar lo que está desarrollándose allá. Así que pues me parece muy interesante lo que tú has mencionado. Y pues para culminar, mira que el tiempo se nos fue. Cuando estábamos haciendo este diseño del webinar, pues habíamos revisado algunos asuntos y con tanta experiencia que ustedes tienen, pues el asunto se va y nos podemos quedar acá hasta la medianoche viendo los Juegos Olímpicos, creo.
Así que, pues, ahora vamos a ir con una ronda más. Les he generado, pues, a todos los asistentes la posibilidad de que puedan también levantar la mano en esta ronda. Si alguien de ustedes quiere hacer una pregunta en vivo, nosotros les podemos hacer pasar al escenario, por así decirlo, y nos hagan su pregunta. Así que si lo desean hacer, está abierta esa posibilidad. Lo hacemos antes de finalizar con este grandioso evento que hemos podido participar. David, solo un puntito. Hay algunas preguntas abiertas ya por si acaso. Te comento. Está bien, vamos ahí. Ahora voy a regresar contigo, Baruch, a propósito, ya que me has pedido la palabra, entonces vamos a regresar contigo en esta ocasión. Y bueno, te voy a hacer una pregunta nueva respecto al tema de tu experiencia nuevamente. Y tomando en consideración la trayectoria que tú has tenido en el ámbito profesional, ¿qué crees que es lo esencial que debemos hacer nosotros en gestión del cambio? ¿Qué es lo clave que tú consideras? Sé que eres un consultor en este tema, entonces dinos, mira, si tú vas a hacer gestión del cambio, esto ten en cuenta. Bueno, yo creo que el tema principal es que el sponsor esté convencido del cambio. Creo que ahí será el punto de partida de cualquier proyecto. Si el sponsor lo hace por una obligación externa o por simplemente cumplir con una normativa, hay mucho riesgo. El sponsor tiene que ser el primer vendedor del cambio. Y el sponsor debe ser una persona con participación activa en el proyecto, tiene que construir coaliciones dentro de la organización para poder vender el cambio y tiene que generar comunicaciones adecuadas sobre el cambio dentro de toda la organización. Esto es lo que se conoce como el ABC, el ABC de un sponsor. Esto lo que va a permitir es inmediatamente el efecto de que las personas y los colaboradores tengan conciencia del cambio. Porque muchas veces los colaboradores ni siquiera saben por qué se está haciendo un proyecto. Ni siquiera saben por qué están cambiando, por qué están infectando los procesos y pues no son partícipes del cambio. Entonces, yo creo que estos son los dos elementos fundamentales para iniciar con cualquier cambio. Que los drivers del cambio estén bien entendidos, bien gestionados por el sponsor y por su equipo de proyecto y que la gente tenga una conciencia realmente de qué es lo que está cambiando. ¿Cuáles son mis beneficios del cambio? ¿Cuáles son mis riesgos de no cambiar? ¿Qué es lo que trae para mí el cambio dentro de la organización? Entonces, para mí estos son dos requisitos fundamentales que en cualquier cambio organizacional o proyecto deben existir. Excelente, Baruch. Tener en consideración todo este tema de manejar esos drivers que impulsen el cambio, pues es muy importante. Y de pronto, en algún momento, pues hacemos algún evento acá en el capítulo para hablar del rol del patrocinador, ¿no? Y cómo gestionar este rol tan importante. Algún momento creo que va a ser clave que acá lo traigamos sobre el grupo de profesionales para aprender a gestionarlo. Hay publicaciones, hay mucha experiencia por los participantes. Lo hemos repetido bastante acá y es porque realmente es algo clave. Así que bueno, los que están presentes, voten por el tema en el chat, díganos, mire, nos interesa, no nos interesa esta idea de generar este tipo de evento en el que hablemos pues del rol del patrocinador y cómo hacer que ese patrocinador apoye a nuestros proyectos. Ahora me voy a ir contigo, David. En este sentido, quiero plantearte que las organizaciones pues sabemos que han tenido procesos formales para gestionar del cambio en las personas, ¿no? Y eso pues se realiza en algunos casos con, como tú dijiste, con la formalización, de cierta manera una burocracia, pero más allá de burocracia es la estandarización la que quizá
debería existir y eso pues se lo encarga a un proceso específico. Entonces, en ese sentido, pues, ¿cómo debería implementarse en una organización la oficina de gestión del cambio? ¿Qué debe hacer una organización? Considerando que es algo que apoya mucho a todo el tema de la gestión del portafolio de proyectos y proyectos individuales. ¿Y cuáles crees que son los factores que aseguran el éxito de esta oficina? ¿Y cuáles también piensas que son los aspectos que debemos tener cuidado para implementar? Gracias, David, por la pregunta. Bueno, desde la experiencia en el sector público, te puedo decir que las oficinas de gestión del cambio necesitan tener personas que conozcan a la institución, gente de trayectoria, no precisamente tal vez como muchos creen, y bien lo decía Baruch, que creen que es un tema solo de temas comunicacionales hacia las personas. Las oficinas de gestión del cambio deben entenderse como las unidades que van a apoyar a la innovación, a la mejora, al cambio organizacional. Pero para esto la gente que va a ocupar estos puestos en las oficinas de gestión del cambio deben ser personas con mucha preparación, con mucho conocimiento del core del negocio, de los procesos, de todo el tema visionario, de la planificación estratégica, porque ellos son los llamados a ser los articuladores y quienes empujan los cambios organizacionales. Entonces, como principal recomendación, yo haría que las personas que van a formar las unidades de gestión de cambio sean personas conocedoras de la institución, que sean quienes van a moldear la cultura organizacional. Creo que ese es el principal punto en las oficinas de gestión de cambio de cada organización. Excelente, David. Pues como toda iniciativa, resulta ser el talento humano uno de los movilizadores principales, ¿no? Tener gente capaz, gente con experiencia y claro, el hecho de que sean personas que conocen el giro de negocio, ¿no? La forma en la que se moviliza el negocio para que entiendan los motivos del cambio, la forma en la que se puede relacionar con los procesos de las personas que están ahí trabajando. Así que es súper interesante también ese punto. Y pues bueno, vamos con la última pregunta, con mucha pena ya de que se acabe este evento. Va a ser para ti, estimado Edgar, y hablando muchísimo en el caso de todo lo que hemos visto ahora de la importancia del sponsor en el tema de patrocinar el cambio, de estar convencido de este tipo de proceso. Generalmente varios grupos de interesados en todo lo que es la mesa directiva les interesa mucho los números, están bastante relacionados con dime las métricas, dime efectivamente qué gano yo haciendo esto de implementar una oficina, de considerar la gestión del cambio antes de que empiece el proyecto inclusive. Entonces, si nosotros estamos como gerentes de proyecto y queremos esto decirle a alguien, ¿qué métricas tú consideras pueden ser interesantes para presentar a este grupo de interesados y que compren esa idea, ¿no? Que sepan que efectivamente es necesario aplicarlo? Ok, voy a partir, mi estimado David, si me lo permites, para simplemente proyectar una lámina chiquita de Por algo que yo supuesto. lo tengo ahí. La pregunta que tú me haces tiene que ver explícitamente con esto. Y esto es algo que yo a las organizaciones, cuando trabajo en consultorías de gestión del cambio, cultura organizacional, gestión de proyectos y portafolios, se los dejo claro. No existen poemas en la gestión. La gestión no es hablar con poemas. La gestión es dar resultados tangibles. Y desde ese punto de vista, la pregunta que tú haces, David, es esencial. Yo no puedo vender un método, un marco de trabajo, no puedo vender un modelo de gestión si no le ofrezco a la organización que voy a poder cubrir sus expectativas tangibles a nivel de ¿qué? De sus indicadores organizacionales. Primer aprendizaje con esto y refiriéndome a esta lámina. Primer aprendizaje, todo método, cambio, cultura, proyectos, portafolio, programas,
debe impactarte en tus indicadores organizacionales. La organización tiene 3 tipos de indicadores: estratégicos, tácticos y operativos. Normalmente, cuando una organización trabaja sobre esos 3 tipos de indicadores. Depende del cambio que tú hagas dentro de la organización y vas a atar los procesos de cambio y los procesos de cultura a esos indicadores. Si es que existe un proceso de cambio que no se vea reflejado en tus indicadores organizacionales, algo lo estás haciendo mal. Los 3 principales conjuntos grandes de indicadores que podrían darte como consecuencia el efecto de que estás haciendo un buen proceso de cambio y puedas venderlo a la alta gerencia, no salen fuera del contexto de la gestión. Indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de efectividad. Si tu cambio organizacional no tiene atados esos indicadores organizacionales, no existen. Ejemplo, de forma rápida. En la vida real, una organización en Guatemala cambió su gerente de proyectos justo al inicio de su temporada alta de ventas. Miren lo que ha pasado. Cambió su gerente de proyectos, su gerente de ventas justo al inicio de la temporada alta. Se proyectaba que en la temporada alta esta organización cubra el 60% de las ventas de todo el año. Solo con ese cambio de gerente, los vendedores no hicieron clic, no hicieron match con ese nuevo gerente de ventas. Esta organización no alcanzó la meta del 60%, apenas llegaron a un 45%. El país creció en un 15% en market share del que estaba, es decir, creció la población de ventas, pero tampoco la empresa pudo tomarla, se la tomó la competencia. Pasó de ser líder del mercado, ¿sí?, a ser el tercero del mercado en respuesta a esto. El tercero desde el punto de vista de los ingresos generados. Entonces, desde el punto de vista de market share quedó en segundo lugar, desde el punto de vista de los ingresos generados quedó en tercero. ¿Cuál es la dinámica atrás de esto? Si tú no tienes claro un cambio, si tú no atas el cambio a los indicadores, no importa que sea un solo recurso de la organización, como el ejemplo que te acabo de dar. Ese recurso se comió las ventas de ese año, pero no fue el gerente de ventas, fue el proceso de cambio de ese gerente de ventas inadecuadamente manejado. Preguntémonos entonces, cuando yo voy a hacer un cambio, ejemplo, un sistema de información, que es lo más típico, ¿no? En la era de la automatización, voy a cambiar sistemas de información. Lo primero que sucede cuando cambias un sistema de información es que los indicadores organizacionales relacionados a ese sistema, llámese indicadores de servicio, indicadores de productividad, indicadores de problemas, indicadores de errores, automáticamente se disparan hacia arriba o se disparan hacia abajo. Eso va a pasar, es normal que eso suceda. Lo anormal es que sean números exorbitantes y que duren un montón de tiempo. Una organización aquí en Ecuador que hizo un cambio de ERP, no gestionó el cambio de forma adecuada, los indicadores de servicio se lo vinieron abajo y estuvo así durante un año mientras se estabilizaba el sistema. Solamente el indicador de servicio desde el punto de vista de esa forma clave de usar el sistema daba a notar que la gente no estaba lista, no estaba motivada, no tenía el contexto para el cambio. Entonces, primer elemento básico, en vez de inventarnos indicadores, atemos los indicadores organizacionales hacia los cambios y digamos qué es lo que impacta en los cambios. Me impacta servicio, me impacta ingresos, me impacta rotación de mercadería, me impacta rotación de personal, pues atémoslos de allá. Y eso significa, como una parte importantísima del tema de la gestión del cambio, la gestión propia de los impactos organizacionales que viene con el cambio. Impactos estratégicos, impactos mandos medios, impactos operativos per se. Y esta parte es importante, es uno de los temas que a veces nos olvidamos en el tema de la gestión del cambio. Y solamente lo vemos como un tema de capacitación, justo como lo decía David y Baruch, o solo como un tema de comunicación, que son 2 esquemas frágiles de la gestión del cambio. Entonces hay mucho más allá en el mundo de la gestión del cambio. Y si me lo permites, mi estimado David, por ahí tomé una pregunta de una vez para contextualizarla, si me lo permites de una vez. Pues decía ahí, mira, alguien nos preguntaba sobre el tema de la motivación de los individuos, de la actitud de los individuos. Baruch lo contestó en un tema muy particular. El cambio comienza en las personas. La organización como tal debería soportar ese cambio a través de sistemas, procesos, a través de elementos culturales que son propios de la organización. Pero les voy a dejar algo. ¿Cómo motivar a la gente? ¿Cómo subir su actitud? Tenía el sentido esta pregunta. Pues yo creo que Baruch y David lo dijeron. Primero, teniendo una visión clara del cambio y teniendo un sponsor que venda la idea del cambio, que venda el por qué, el para qué y el propósito del cambio.
Pero aquí yo he aprendido dos cosas básicas. La primera, el cambio no le vendes a la persona desde el punto de vista de los beneficios organizacionales. No funciona o funciona muy poco. El cambio le vendes a la persona desde el punto de vista de su beneficio personal. Cuando tú descubres el beneficio personal de ese grupo, de esa persona va a estar dispuesta a ayudarte y ser parte del cambio. Siempre y cuando seas sincero, transparente con la persona y al mismo tiempo que le vendes el beneficio, también le digas el camino para llegar a él y la forma en cómo debe colaborar. Porque una cosa es que yo te venda el beneficio y otra cosa es que no te diga cómo me acompañas, ¿no es cierto? Que es parte esencial de la parte de ese liderazgo, del sponsorship y la comunicación adecuada. Y el segundo tema, debemos confiar en que las personas no necesariamente requieren que nosotros los motivemos. Las personas que requieren una alta motivación externa son los primeros que van a ir siguiendo en el proceso de cambio. Las personas debemos aprender a automotivarnos y enganchar esos procesos organizacionales. El reto acá tiene que ver con la columna vertebral del liderazgo organizacional. En la medida que cada uno de los líderes organizacionales, en todos los estamentos de la organización, vicepresidentes, directores, gerentes, supervisores, etcétera, puedan transmitir confianza a las personas, puedan darles seguridad en cada uno de esos momentos que ellos toquen el proceso de cambio, ellos no solamente van a confiar en un sponsor, sino van a confiar en ese liderazgo. Entonces, ese sentido de confianza, de liderazgo, de apoyo, ese sentido de confianza, de liderazgo en el cual puedo yo regresar a ver y también me dice que vamos por el camino correcto es básico. Entonces, un tema particular en el mundo de la gestión del cambio es formar una columna vertebral de un liderazgo fuerte que nos ayude con esa visión que la organización se planteó. Podemos tener un patrocinador decidido, etcétera, pero si tu columna vertebral de liderazgo no funciona, tampoco el cambio va a funcionar. Y en un momento dado se van a convertir en tus principales saboteadores. Y tomo el caso que nos decía David. En el sector público, esa columna vertebral cambia con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Pero hay ciertos actores organizacionales en el sector público que se mantienen estables. Pues hay que contar con ellos, como la estrategia que nos comentaba David. Me acuerdo de esta pregunta en el taller que tuvimos contigo, que nos decías, Baruch, ¿y cómo hago esto en el sector público? Pues ustedes lo fueron descubriendo en el camino, ¿lo recuerdas? Decía, ok, blinda tu proyecto con gente que se va a quedar allí. Oye, pero si los degradan, no importa, se van a quedar allí. Entonces va a ser adecuado. Entonces, cuando tienes claro estos procesos, cuando tienes claro esta visión, cuando tienes un liderazgo estructurado, mandos medios formados, cuando tienes un proceso de venta clara hacia el beneficio personal, luego grupal y luego organizacional, estás creando lo que se llama un contexto de beneficio de cebolla, donde el centro de la cebolla, el centro de la cultura organizacional es el individuo. Y esa parte es importante para fomentar ese tema de la actitud. Y en el camino irán pasando cosas que tendrás que irlas arreglando de manera ágil, pero con una visión clara y una estrategia, un camino a seguir. Excelente, estimado Edgar. Bueno, a la final de cuentas, pues resulta clave también, ¿no? Este hecho de asociar desde el tema del caso de negocio a los indicadores del proceso, ¿no? Es decir, hacer proyectos que tienen sentido sobre la estrategia organizacional, que hacen sentido sobre las necesidades de los usuarios finales, de los servicios que provea una organización y de los usuarios internos, ¿no? Los que ejecutan los procesos, ayuda mucho a que se acepte, ayuda mucho a que se acepte. Eso me quedo con la idea que tú has expuesto respecto a los indicadores y que la gente entienda por qué se hace el cambio. Y ahí hay un trabajo súper grande, ¿no? Se entiende que entender la necesidad y entender los motivos de generar una modificación en lo que estoy haciendo, pues ayuda a que podamos tener una menor resistencia y un mayor apoyo para gestionar. Ahora, pues bueno, entre las preguntas ya para cerrar el evento, hay una que tú habías seleccionado, Baruch, contestar. Es una persona que nos ha planteado, Faustino Ubaldo, nos ha planteado pues respecto a cómo se debe considerar este tema del cambio en el desarrollo del caso de negocio y qué aspectos se tienen que analizar y cuáles son los entregables que se tienen que plantear como resultado de la gestión del cambio. ¿Qué es lo que vamos a entregar desde ese punto de vista? Bueno, como yo lo dije desde hace
desde el inicio de la charla, ¿no? Los procesos de gestión del cambio se integran con los procesos de gestión de proyecto. Eso es algo fundamental. No podemos verlos por separado. No podemos ver que la gestión de cambio viene por un lado y el proyecto viene por otro. No. Parte del plan maestro de gestión del proyecto debe ser el plan de gestión del cambio. Entonces debemos entender que esa integración viene desde la génesis del proyecto. Y el génesis del proyecto es justamente la generación del caso de negocio. Entonces, asimilando con los procesos que tenemos dentro de un inicio de proyecto, como son el acta de constitución y la gestión de interesados, es sumamente importante entender que esa gestión de interesados es justamente ya parte de los procesos de la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque estamos visualizando cuáles son los drivers del cambio. Estamos visualizando cuáles son los impactos de ese cambio en procesos, cuáles son los cambios, los impactos de ese cambio en tecnologías, en información, en las personas, cuál va a ser el propósito del proyecto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el driver justamente que motive a la organización para generar ese cambio? Y ahí viene mucho en complemento con lo que decía Edgar hace un momento. Si no tengo un proyecto que vaya a impactar positivamente en mis indicadores, ya sea mayores beneficios, ahorros, optimización de procesos, no debo priorizarlo. Entonces, justamente cuando yo entiendo cuáles son esos drivers de cambio, yo sé cuáles son las expectativas de las autoridades, de las personas, de los individuos que están impactados por este cambio. Entonces, esa gestión de interesados, ese plan de gestión de interesados es un primer producto entregable. A esto hay que acompañarle con otro tipo de temas que son complementarios. Por ejemplo, matrices de poder-relación. Hay que entender cuál es el poder y cuál es el interés de cada uno de los interesados en el proyecto, porque debemos, al tener recursos limitados en cada proyecto, priorizar. Siempre deber ir a tratar de cambiar a esas personas que están neutrales del cambio hacia vendedores, ¿sí? Hacia vendedores activos del cambio, hacia personas que nos ayudan a nosotros a que ese cambio tenga más adeptos dentro de la organización. A tratar de encontrar cuáles son esos resistentes al cambio y cuáles son sus motivaciones. La resistencia no es mala. Lo que es malo es no gestionar la resistencia. Es ignorar a los resistentes o hacerles a un lado. Eso es lo malo en un proyecto. No entender por qué sus posiciones pueden ser legítimas. Lo que hay que entender con ellos es saber por qué se da la resistencia. Y puede ser porque no conocen el proyecto, son ignorantes al proyecto, no les informaron. Puede ser que no les genere un beneficio a ellos. Puede ser que no entienden cuáles son los riesgos de no cambiar. Entonces, no tengamos como paradigma que la resistencia es mala. No, lo malo es no gestionar la resistencia, es no ser francos, como lo decía Edgar y David hace un momento. Es no tratar de entender cuál es la posición de esa persona y segregarlo, ¿sí? Porque no está adepto al cambio. Eso fácilmente se crea a través de un ciclo que tiene 5 pasos, que es la creación de la conciencia, la creación del deseo a través de la conciencia, porque una vez que uno está consciente de por qué viene el cambio, viene esa motivación y esa actitud de la cual hablaba Edgar hace un momento, ese deseo de apoyar al cambio. Luego viene ese acompañamiento que también lo mencionaba Edgar, que es darle el conocimiento, darles a las herramientas de cómo viene ese cambio a través de nuevos procesos, a través de nuevas herramientas, a través de nuevas formas de hacer el trabajo. Con eso, generar habilidades en las personas, es decir, que sepan manejar los nuevos procesos efectivamente, y ahí es cuando empieza a venir el retorno del cambio, cuando ya está generada la habilidad en la persona. Y por último, con ese refuerzo constante a los casos exitosos de cambio. Entonces, para recapitular, productos sumamente importantes es la gestión de interesados,
tener un mapa de interesados, tener un mapeo de quiénes son los personajes que nos pueden apoyar, clasificarlos a través de tener en ese mapa segmentados de quiénes son los vendedores, quiénes son los neutros, quiénes son los resistentes, y diseñar estrategias para incrementar a esos vendedores del proyecto con mayor deseo, cambiar los neutrales hacia vendedores y los resistentes paulatinamente, entender por qué se da esa resistencia y cómo empiezo a llevarles hacia un nivel de apoyo hacia el cambio más acertado y más afín a lo que nosotros necesitamos como sponsors del proyecto. Perfecto, Baruch. Muchísimas gracias por tan buena exposición de este último asunto, de esta pregunta que nos han generado desde toda la audiencia. Pues ahora estamos ya en la etapa de cierre de este evento. A los participantes, pues les hemos enviado ahora unas preguntas para que vayan contestando respecto a lo que hemos hecho. Es importantísimo tener su opinión para generar más eventos en el futuro dentro del capítulo. El día, pues, se pasa rápido como todo, y también quiero agradecerles muy sinceramente a nombre de la Junta Directiva a ustedes, a David Torres, a Baruch Lazo y Edgar Álvarez, por el tiempo que le han dado para preparar tan buena charla. Yo me sentí como que hubiese estado en una mesa de consultores de gran nivel que me han enseñado muchísimo de cómo hacer este trabajo en los proyectos. Así que, pues bueno, darles un aplauso por tan buena experiencia y pues invitarles a que sigan participando de acá en adelante en las actividades que realice el capítulo, darles la bienvenida a este grupo de personas que está trabajando para compartir su experiencia y seguir haciendo más grande esta profesión. Así que con todo el ánimo, pues nos vamos a aplicar lo que nos acaban de enseñar el día de hoy. La gente está bastante contenta con el trabajo que han realizado, así que pues nos vamos a la siguiente parte, que es básicamente pues conocer un poco más de cómo se gestiona este tema de los eventos, invitarles también a los asistentes para que revisen constantemente las oportunidades de voluntariado que tenemos en el capítulo. Hay temas bastante interesantes por cubrir aún. El tema principal, pues, que tenemos nosotros, como lo mencionamos hace algunos días, es el cubrir el territorio, seguir con el apoyo de los coordinadores zonales para generar que la profesión esté involucrada en algunos cantones adicionales de nuestro país. Y también pues invitarles de una vez a algo que lo vamos a hacer de aquí en unas semanas. Vamos a empezar a trabajar el Congreso Internacional de Gestión de Proyectos. Estamos empezando a verificar con su voz, así como hablamos ahora, saber si están interesados en participar del Congreso. Así que vamos a enviar una encuesta esta semana para que puedan revisar este asunto, nos digan qué opinan y pues tengamos un feedback a fin de tomar una buena decisión al respecto. En este tiempo, pues, respecto al Congreso, pues una fecha tentativa es en el mes de noviembre a finales, esa es una de las fechas que estamos planteando. Van a ver en la encuesta pues algunas preguntas respecto a la modalidad y bueno, la vez anterior también hicimos esta encuesta por acá y la gente pues está bastante entusiasmada de hacer un evento híbrido y tener esta costumbre que pues lamentablemente se fue perdiendo por este tema de la pandemia. Así que, pues bueno, nuevamente agradecerles a todos por su atención. Hemos finalizado este nuevo evento del capítulo. Vamos a mostrar acá, pues bueno, que este tema de los eventos relacionados a los webinars es algo que quieren hacia adelante, así que seguiremos produciendo. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche.
Chao.